Bien, bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Bueno, Iglesia Reformada una vez más, juntas para estudiar la Escritura, y hoy el Día del Señor, donde nos juntamos los cristianos, ¿verdad? Para adorar a nuestro Dios. Y bien, antes de comenzar vamos a orar para que Dios dirija esta reunión y no sean palabras de hombre. Padre Celestial, te alabamos, Señor amado, por darnos esta oportunidad. Señor, tenemos la oportunidad de escucharte, que podamos, Señor amado, no ser necios y abrir nuestro corazón, nuestra mente, y poder escucharte. No solamente escucharte, sino ser hacedor después de tu palabra. Padre amado, que tu nombre se glorifique, empieza por mi vida, oh Dios. Señor amado, yo soy el más pecador de todo aquí. Por eso estoy aquí humillado delante de Dios, diciendo, oh Dios, que necesito de ti. Y cada uno que tú has traído en este lugar es porque necesitamos de ti. Estamos aquí, oh Dios, como el siervo brama por las aguas, así brama nuestra alma por ti. Señor amado, que seamos saciados por tu palabra. Padre, que podamos ser alimentados por tu palabra. Pero también oro, Padre amado, por salvación de alma, de niños, de jóvenes, de adultos. Padre, tu palabra tiene poder. Por eso la predicamos, porque creemos que tu palabra hace la obra en la vida de los cristianos y en la vida de las personas que no te conocen. Te adoramos, Señor, y ruego por la guía de tu Espíritu, para que tú me guíes y no escuchen palabra de hombre, sino que escuchen tu palabra. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en el Evangelio según Juan, y bueno, estamos en el capítulo 8, versículo 31 al 38. Un comentario que decía el pastor Alducín, bueno, que no tenga Biblia, que se junte con un cristiano, ¿verdad? Y decía, ir a la iglesia sin Biblia es como ir al partido de fútbol sin pelota. Vamos a jugar al fútbol y no hay pelota. ¿Se entiende? Bueno, y por eso vamos a estar mirando eso hoy, ¿verdad? De lo que dice Dios sobre su palabra. Y cómo los cristianos aman la palabra de Dios. Cómo los hijos de Dios desean la palabra de Dios. Y vamos a tener una lectura para que ustedes escuchen y vean. Juan 8, 31 al 38, lo que dice el Señor. Juan 8, 31 al 38 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, sino para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Amén. Bien, y vamos a mirar el tema que vamos a tratar hoy, la verdad os hará libre. La verdad os hará libre. ¿Qué verdad? Vivimos en un mundo, ¿verdad?, que todos tienen la verdad. Y todos dicen que estamos libres. Vivimos en un país democrático, tenemos la libertad, pero vamos a la Escritura, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dice que todas las personas están cautivas bajo el poder del pecado. También vivimos en estos países de aquí, de América del Sur, ¿verdad? Están a disposición de lo más poderoso, la Agenda 2030. Así que no hay libertad. Es una falsa libertad que nos hacen creer en este mundo, ¿verdad? Todos, sin nominación política ni por color de partido, todos están sometidos a los grandes. Entonces no hay libertad. Hay una falsa libertad que nos han hecho creer. Siempre estamos sometidos a alguien más poderoso. Y bueno, el ser humano ha estado sometido desde que el momento que dejó a Dios, Adán y Eva pecaron, se fueron a someter, a esclavizar al pecado, ¿verdad? Desde ahí el hombre quedó esclavo del pecado. Entonces estuvimos mirando la semana pasada, ¿verdad?, cómo los líderes religiosos confrontaron al Señor, y el Señor le da 4 características de las personas que se pierden. Lo estuvimos mirando, ¿se acuerdan? Bueno, pensar, una de las características es pensar que es justa. Yo soy justo, soy cristiano, yo soy bien, yo no tengo pecado. Los otros, el mensaje este es para otros. Bueno, vuelvo a lo mismo, Dios nos trajo, ¿para qué? Para hablarnos,
No trajo todo el mundo, nos trajo a nosotros. ¿Por qué nos trajo a nosotros? Porque me quiere hablar a mí, ¿verdad? Bien, segunda característica de una persona que se pierde, estar apegado a algo o a alguien de este mundo. Algo que ocupe el primer lugar en este mundo. El primer lugar en mi vida en este mundo. ¿Qué es eso? Idolatría, ¿verdad? Bueno, lo que está ocupando el primer lugar en tu vida, si no es Cristo, bueno, es una evidencia que no eres salvo. Tercer característica, no creer en la palabra de Dios. Bueno, no creerla. Bueno, sí la leo cuando tengo tiempo, o cuando puedo. Bueno, pero leerla no salva, ¿verdad? Leerla no quiere decir nada. Un mundano la lee, Satanás la lee acá de un púlpito, pero no la obedece, ¿verdad? Los cristianos, la característica de una persona que ha nacido de nuevo, ama este libro, lo tiene, lo ama, lo lee, lo memoriza, lo predica. ¿Por qué? Porque ama la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora una persona que no ama la palabra de Dios, no la cree, duda, la cuestiona, bueno, ¿qué quiere decir? Es una evidencia que no ha nacido nuevo. Ser obstinado, cuarta, ser obstinado, pensar que yo lo sé todo. Este me venía a enseñar, lo mismo que le dijeron al Señor, ¿se acuerdan? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién te pensás que sos? Personas ancianas que estaban dentro del templo, que vivieron, ¿verdad? Toda la vida dentro del templo, viene un hombre de 30 y algo de años y le viene a enseñar la Escritura. Estos hombres, ¿qué hicieron? ¿Y vos qué te pensás? ¿Vos venías a enseñarnos a nosotros? Bueno, es una de las características, ¿verdad? Que eran personas que estaban perdidas. Bueno, y por eso el Señor le dijo, ustedes están perdidos. Pero lo que nos llama la atención es que en el versículo 30, cuando terminamos, 8:30, dice, hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Entonces, el Señor ve que muchos creyeron en Él, ¿y qué hace el Señor? Bueno, va a esta gente que dice creer en Cristo, ¿verdad? Bueno, el Señor se dirige a esta gente ahora en el capítulo los versículos que hemos leído. El Señor se dirige a esta gente que supuestamente había creído en Él. Y vamos a ver que no creyeron en Él, ¿verdad? Vamos a ver por qué no creyeron en Él. ¿Por qué? Porque el Señor le está diciendo que eran esclavos del pecado. Y una persona que cree en Cristo no está esclavizada del pecado, es libre. Es libre del pecado, y es lo que nos está enseñando el Señor a esta gente, ¿verdad? Y nosotros lo mismo tenemos que hacer. El Señor le dijo, bueno, ustedes creen en mí, vengan, siéntanse incómodos, a ver, ¿qué es lo que les gusta a ustedes para no aburrirse? ¿Qué puedo hacer yo para que ustedes se sientan cómodos? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren que les sirva? ¿Qué quieren que haga por ustedes? No, el Señor, ¿qué hace? Lo lleva a la palabra, los discipula, ¿verdad? Y es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Bueno, Dios manda personas, ¿verdad? Y dicen creer en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Discipularlo. Discipularlo. ¿Cómo lo discipulo? Hablándole de política, de salud, de quién ganó el campeonato del fútbol. ¿Cómo discipulamos a las personas? Con la palabra de Dios. Y aquí Cristo lo hace, ¿verdad? Debemos tratar a las personas como Cristo trató a estas personas que decían creer en Él, ¿verdad? Enseñarle quién es Cristo. Bueno, y Dios está enseñando a nosotros, a los cristianos, cómo tenemos que tratar a esta persona. Todo el mundo, he escuchado a varios pastores, ¿verdad?, que dice, el cristianismo está de moda, todo el mundo es cristiano, todos son cristianos, ¿verdad? Vamos a predicar el evangelio a una persona, yo soy cristiano, yo me congrego en tal iglesia, soy devoto de tal santo. Wow, esta persona sí que es cristiana, y todo el mundo es cristiano. Pero acá también vemos que esta gente decía que eran seguidores de Cristo, ¿verdad? Bueno, entonces las personas que vienen a la iglesia están cansadas de escuchar temas del mundo, están cansadas de escuchar de política, de lo que está pasando en el mundo, de lo que nos da el dinero, todas esas cosas, todo el mundo y continuamente 24 horas en la televisión, en el internet, continuamente nos están bombardeando la mente con esa información. La persona que viene a la iglesia tiene que venir a escuchar ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Que le hablemos de Cristo. ¿Pero quién le tiene que hablar de Cristo? El cristiano. No, para eso estaba Gustavo, porque es el que predica. Cristo no dice esas cosas. Y lo vamos a ver, que Cristo le habla a toda la iglesia, no le habla a un solo hombre, ¿verdad? Que el Señor se preocupaba para que esas personas creyeran y vinieran y no estuvieran engañadas, porque ellos dijeron, bueno, nosotros creemos que tú eres el Mesías.
Nosotros creemos que tú eres el Cristo. Ah, ¿ustedes creen? Bueno, venga, le voy a traer la palabra, ¿verdad? Entonces el Señor lo que quería que tuvieran una fe firme y constante. Y es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? También de los unos de los otros y también de la gente que dice creer en Cristo. Que no se guíe por impulso ni por sentimiento. Por eso tenemos que llevarlo ¿a dónde? A las Escrituras. No llevarlo a lo que ellos quieren, ¿verdad? Sino llevarlo a lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios nos está mandando a hacer a nosotros como iglesia. Enseñarle la verdad. Y la verdad, si ellos lo creen, los hará libre. Los hará libre. Bueno, el Señor Jesucristo nos enseña que hay una falsa libertad. El mundo nos enseña que hay una falsa libertad, ¿verdad? Bueno, ellos pensaban que estaban libres y vamos a ver tres aspectos de la libertad. Tres aspectos de la libertad que el Señor nos va a mostrar a través de su palabra. Tres aspectos de la libertad. Uno, el progreso de la libertad. El progreso de la libertad. Versículo 31 al 33. 31 al 32. 31 al 32, perdón. Bueno, el segundo aspecto de la libertad, fingir que tengo libertad. Yo soy libre, como vimos en el versículo 33 al 34. Ellos fingían que tenían libertad. Bueno, vamos a ver que no la tenían. Y el tercer aspecto de la libertad, la promesa de la verdadera libertad. Versículo 35 al 36. Bueno, el progreso de la libertad. La libertad de Dios es progresiva. Bueno, somos salvos del poder del pecado. Pero nuestra tarea es ir conociendo las Escrituras para ir saliendo de la voluntad y el deseo de la carne e ir metiéndome más a los deseos de mi Padre. Entonces, eso es la santificación. Me voy santificando. La santificación del cristiano es progresiva. Cuanto más me esfuerzo en obedecer la palabra, cuanto más me esfuerzo en estudiar las Escrituras, memorizar la Escritura, vivirla yo y predicarla a otro, enseñarla a otro, yo me voy santificando, ¿verdad? Me voy santificando, me voy apartando de los deseos de la carne. Y esta es la verdadera libertad, ¿verdad? Y así puedo progresar en la libertad. No puedo estar cautivo en el pecado. ¿Por qué? Porque entonces no soy libre. Si estoy cautivo en un pecado, quiere decir que soy esclavo del pecado. Dios nos liberta de todos los pecados. Si soy creyente, ¿verdad? Entonces el cristiano no practica el pecado, sino que está en contra del pecado, y eso es estar verdaderamente libre. Ya antes era esclavo del pecado, y si soy libre del pecado, no lo practico, ¿verdad? Porque si practico el pecado, quiere decir que ¿qué? Que soy esclavo del pecado. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuáles son los verdaderos discípulos, seguidores? Porque discípulo es seguidor de Cristo, ¿verdad? Seguidor de alguien. Bueno, los seguidores, los verdaderos seguidores de Dios, los que permanecen, no que tuvieron un día, un tiempo ahí, bueno, sabes, hice tantas cosas para Dios y me fui. Y pasó el tiempo, y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y sigue esclavo del pecado. ¿Qué me está queriendo decir eso? Que soy esclavo del pecado. No fui verdaderamente libre, ¿verdad? ¿Por qué no soy libre? Porque no permanecí. Permanecer es todos los días, ¿verdad? ¿Puedo caer en pecado? Sí, claro que caemos en pecado. Pero el cristiano se levanta, confiesa el pecado, se aparta y continúa, porque no quiere ser esclavo del pecado, ¿verdad? Entonces el Señor está hablando a los que habían creído. Esto es lo que me llama la atención, los que habían creído, ¿verdad? Aquellos que hoy en día es muy de moda, que pasaron adelante, hicieron una oración, la oración que el pastor les dice, ¿verdad? Y levantaron la mano y sí, yo soy salvo. Estos creyeron, qué bueno, ¿verdad? Y capaz que, lo digo porque de ahí donde yo también salí. Bueno, vamos a decir un mensaje que no se sientan incómodos, ¿verdad? Muchas veces a mí no me dejaban predicar por eso, porque yo hablaba mucho sobre el pecado y me decían, no, porque se van a sentir incómodos y capaz que no les gusta, ¿verdad? La predicación. Bueno, Dios me llamó a predicar como el profeta, así dice Jehová. Yo no puedo cambiar el mensaje para que las personas se sientan cómodas. Jesús no cambió el mensaje para que las personas se sientan cómodas, sino que los confrontó. Le dijo, ustedes están equivocados. Ustedes sí hicieron una profesión de fe. Sí pasaron adelante. Sí confesaron que Jesucristo es el Señor. Sí creyeron que Cristo es el Mesías. Pero continuaron la palabra, continúan viviendo la palabra.
Bueno, esos son los verdaderos, dice el Señor. Por eso la iglesia, verdadera iglesia de Cristo, no está para hacer shows, no está para entretener, porque para eso está el cine, están los circos, ¿verdad? Para eso están las calecitas, donde van y se entretienen los niños, los jóvenes. Bueno, van al teatro también, chistes, bromas, y ahí se entretienen. Pero la iglesia se viene a escuchar de Cristo, ¿verdad? Y Cristo nunca hizo sentir cómoda a la gente. Entonces una verdadera iglesia no te va a hacer sentir cómodo. Al contrario, porque te está tocando Dios la llaga, te está tocando el pecado, para que lo dejes, te arrepientes y vuelvas a Él, que salga de la esclavitud del pecado. El Señor es el Maestro y nosotros los seguidores somos los que copiamos al Maestro. El Señor los confronta, ¿verdad? Diciéndoles que no eran verdaderos creyentes, que los verdaderos creyentes permanecen en su palabra. Bueno, no le habló de política otra vez, no le habló de fútbol, no le habló de los dolores que sentía, no le habló de, bueno, que la salud, que horrible. No, el Señor va y los confronta. ¿Te imaginas el Señor los dolores que tendría y todo lo que el Señor caminaba y tenía que aguantar y muchas veces no tenía ni dónde recostar su cabeza y muchas veces vivía de ofrenda, ¿verdad? Él no tenía nada, el dueño del mundo no tenía nada. Sí tendría para estar desconforme, pero el Señor nunca se quejó, sino que ¿qué hizo? Habló del Padre. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano querido, cuando nos juntamos. ¿Para qué vamos a juntarnos y para qué vamos a estar al lado de las personas? Para hablar de Cristo, no para quejarnos, porque eso no es lo que hizo Cristo, ¿verdad? Entonces, debemos examinarnos a nosotros mismos de qué hablamos cuando estamos en la iglesia, con los hermanos. ¿De qué hablamos con aquellas personas que vienen de visita? ¿De qué hablamos? Hablamos de Cristo, les enseñamos quién es Cristo, preguntamos dónde se congregaban, preguntamos si habían nacido de nuevo, si conocen a Cristo, bueno, ¿qué conocen de Cristo? Nos preocupamos por las personas. Bueno, Cristo se preocupó porque Él se enfocó en las personas que creyeron en Él. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo, enseñarle la Escritura como lo hizo Cristo. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sí, Señor, yo voy y predico el Evangelio. Sí, yo voy y sirvo en la iglesia. Pero la otra parte del versículo 20, la otra parte que tiene que ser el cristiano, versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solamente predicar el Evangelio, no solamente congregarse, sino también mi tiempo. Tengo que sacrificar mi tiempo, lo que le gusta a mi carne, lo que le gusta, bueno, al ser querido mío. Decir, bueno, mira, tengo ahora que sacrificar nuestros gustos y tengo que enseñar quién es Cristo. Dios trajo un alma y le tengo que hablar de Cristo. No puede haber otra cosa más importante para el cristiano como un alma. Cristo murió por las almas y nosotros los cristianos, ¿por qué nos interesamos? Por las almas, ¿verdad? Que quieran conocer a Cristo y tenemos que enseñarle quién es Cristo. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Bueno, si solamente predicamos el Evangelio, si solamente nos congregamos y oramos, nos falta la otra parte, ¿verdad? Y cuando no obedecemos, sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ¿qué es? Es pecado, ¿verdad? Es pecado. En la iglesia acá hay pecado porque no discipula. No simplemente hay que evangelizar, sino hay que discipular. Y cada uno de nosotros somos responsables de las almas porque Dios nos está enseñando a la iglesia a enseñar, a discipular a otros. Dios me discipula a mí. Llevo 20, 30, 10, 15, 20 años de cristiano. Qué bueno. ¿Cuántos discípulos ha hecho? ¿A quién estás discipulando? ¿A quién le estás enseñando la Escritura? No, yo predico el Evangelio. ¿Y la otra parte? Hay que discipular. No, pero está el pastor, está el maestro, está la maestra. No, acá Cristo nos dijo, a ver, vengan los pastores, vengan las maestras, ustedes cristianos quédense ahí, voy a hablar con la maestra y los pastores. Ahí estaban todos los cristianos, todos ahí. Y le dijo, ustedes tienen que ir, todos, ¿verdad? Predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizar y enseñarle todas las cosas que yo les he mandado a ustedes. Ustedes tienen que enseñarle a los demás. Bueno, ojalá que lo podamos hacer, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2.10. Efesios 2.10. Porque somos hechuras suyas, creados de Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Para qué Dios me salvó? Para buenas obras. Así que yo no vivo más para mí, ¿no? ¿Para quién vivo? Para Dios, para las buenas obras. ¿Qué buenas obras?
obra del Espíritu. Gálatas capítulo 5. Las obras del Espíritu, en eso estamos enfocados. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. En eso nos enfocamos. Y la gente tiene que ver que nosotros hacemos esas obras, ¿verdad? La preocupación que tenemos por las almas que Dios manda a que nosotros le enseñemos. Todos nosotros somos responsables de las almas que Dios la manda a este lugar. ¿Para qué las manda? No para entretenerlas, no para enseñarles quién es Cristo. Y así ellos puedan, ¿verdad?, conocer si verdaderamente están libres del pecado o siguen esclavos del pecado. Bueno, cada creyente es responsable de las almas que Dios manda en la iglesia. Cada creyente es responsable de las almas que manda a la iglesia. Y tienen que ver ellos por nuestras buenas obras, las obras del Espíritu, que glorificamos a Dios en vuestros cuerpos y en nuestra mente, ¿verdad? Lo estamos glorificando. ¿Por qué? Porque hablamos de Él. Porque nuestra mente está llena de Cristo, nuestra boca, ¿qué va a salir? Palabra de Cristo. Si nuestra mente está llena del mundo, bueno, ¿qué va a salir? Palabras del mundo. Vamos a estar enfocados en lo que está enfocado en el mundo, lo que está pasando en el mundo. ¡Qué horrible! Y el alma que Dios me trajo para que yo sea el responsable de enseñarle quién es Dios. Miren lo que dice Segunda de Juan. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Y no solamente dentro de la iglesia, porque acuérdense en que nuestro hogar también es el templo de Dios, es la iglesia de Dios, donde los hombres, los que decimos ser cristianos, somos los responsables de enseñar a nuestra esposa y a nuestros hijos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque un día yo voy a ir a dar cuenta al Padre qué hice con la palabra que Él me enseñó. ¿Se la enseñé a mis hijos? ¿Se la enseñé a mi esposa? Bueno, ¿quién es el responsable de mi familia? Ah, no, es el intendente, el responsable. El responsable es la iglesia de mi familia. No, el responsable soy yo, el hombre. El hombre lo puso de cabeza. Ah, yo soy la autoridad. Sí, la autoridad, según bíblicamente, es responsabilidad. No es solamente para mandar, sino hay que dar ejemplo. ¿El ejemplo de qué? De servir, de enseñar. Cristo vino a dar ¿qué? Ejemplo. Él es la cabeza de la iglesia. Y vino a morir por nosotros, a servirnos, a lavarnos los pies. Ahora el hombre piensa, el machismo que hay en el mundo, piensa que él es la autoridad. Y los otros están para servir. Es todo lo contrario a lo que el Señor hizo. O sea, es lo que enseña Satanás, ¿verdad? El hombre está para ser servido. Cristo dijo, yo vine a servir y dar mi vida por ustedes, ¿verdad? Ahora el cristiano sirve y da la vida por los demás. Y eso es ser cristianismo. Es ser cristiano, perdón. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Mirad por vosotros mismos. Juan está hablando a quiénes? A creyentes, ¿verdad? No, pero este mensaje debe ser para Matías, porque no. Vosotros mismos. Gustavo, mira por ti mismo, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Estoy enfocado en mi trabajo aquí en la tierra? Bueno, si no estoy enfocado en lo que me pasa a mi cuerpo, lo que me pasa en el mundo, lo que pasa en distintas partes ahí. Qué horrible, bueno, perdiste el enfoque, dice Dios. Bueno, hijo mío, mira por ti mismo. ¿En qué estás enfocado? Porque vas a tener un día delante de tu Dios y te va a recompensar de acuerdo a lo que tú hiciste para Él. Si tu mente estaba enfocado en el reino. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Bueno, ¿cómo estás viviendo tú? Ah, no, pero yo en el año tanto, vos no sabes la cantidad de cosas que hice. Bueno, pero ahora, ¿perseverás en la doctrina de Cristo? Ah, no, ahora no. La Biblia dice no tienes a Dios. No eres algo. Tienes una falsa libertad. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces volvemos a lo mismo que el Señor dijo, ¿verdad? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quién es un discípulo? El que persevera en la palabra de Cristo. No es el que un día hizo una profesión, un día hizo algo por Cristo. No, es el que persevera. Todos los días, persevera y persevera y persevera. Sí, sufre. Por eso el Señor dice, carga tu cruz y sígueme. Sí, va a sufrir, va a llorar, porque en el mundo Cristo nos dijo vamos a hallar aflicciones. Pero la característica de un cristiano que es, persevera. Persevera. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Ahora, la casa de Dios, cuando vienen personas, nos interesamos nosotros qué doctrina traen. Porque si no traen la misma doctrina, acá dice Dios, bueno, no reciban la doctrina que traen. Nos interesamos por las personas que vienen,
Ah, no, yo ya cumplí, ya fui, ya oré. Bueno, tuve 10 minutos y me voy. Ya fui, ya está. Y eso no es lo que hizo Cristo. Cristo no estaba ahí predicando y ya un grupito creyó. Bueno, está, ya hice mi trabajo, Padre. Un grupito creyó. No, Él fue al grupito. Se enfatiza en el grupo y le enseña, ¿verdad? ¿Qué le enseña? Que ellos se tienen que sacrificar por Dios. Romanos 12. Ser un sacrificio vivo. Sacrificarse por los demás. No, pero vos no sabés el sistema, vos no sabés. Sacrifícate por los demás. Pero vos no sabés que lo que me pasa. Sacrifícate por los demás. Y así está, negarse a uno mismo. Por eso el Señor dijo, el que no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Entonces tenemos que, ¿verdad?, examinarnos a nosotros mismos. Si estamos al lado de Dios para que Dios me dé, para que Dios me tiene que proveer, Dios me tiene que ayudar, yo cumplo simplemente con ir, orar y ofrendar y hacer alguna obra. Dios dice, no, los que son mis discípulos perseveran. ¿Perseveran en qué? En la palabra de Dios. Entonces, el cristiano, ¿qué tiene? Si persevera en la palabra de Dios, la Biblia. Si yo no tengo la Biblia, ¿cómo voy a perseverar en la palabra de Dios? ¿Cómo voy a decir yo soy cristiano y no leo la Biblia y no tengo la Biblia? Es algo ilógico, ¿verdad? Versículo 32, 8:32, Juan. 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Bueno, estamos mirando el proceso de la verdadera libertad. ¿Cuál es el proceso de la verdadera libertad? Conocer las Escrituras. Conocer las Escrituras. Porque ya Dios me va abriendo el camino. Este es el camino que tienes que trazar. Esto es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Esto es lo que tú tienes que vivir. Esto es lo que me gusta a mí. Ah, no, pero pará, voy a cerrar la Biblia, voy a hacer lo que a mí me parece. Porque Dios, vos sos injusto, y ahí empezamos. No, porque Dios es injusto, porque Dios porque Dios aquello. Los que son discípulos de Cristo perseveran en la verdad. No cuestionan, no murmuran, no se quejan, perseveran en la verdad. Esos son los verdaderos discípulos del Señor, ¿verdad? Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y al vivir la verdad es imitar a Cristo, ¿verdad? Es la verdadera libertad. ¿La libertad de qué? Del pecado, ¿verdad? Versículo 34, 8:34. Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Bueno, tú tienes un pecado en tu vida. Sí, pero yo dejé de fornicar, o dejé de tomar, o dejé de mentir. ¿Pero has dejado los otros pecados? Ah, no, esos pecados ya los tengo, porque no, entonces eres un esclavo del pecado. Porque si Cristo te libertó del pecado, es de todos los pecados, no es de uno o dos, ¿verdad? Sino de todos los pecados. Soy verdaderamente libre. Entonces el cristiano no practica el pecado, sino que odia el pecado. ¿Caemos en pecado los cristianos? Sí, caemos, porque somos débiles y muchas veces no estamos firmes como tenemos que estar y caemos. Pero nos quedamos tirados como el chancho que entra en el lodo y está habituado a vivir en el lodo. No, nos levantamos, nos limpiamos y queremos salir, ¿verdad? Para seguir viviendo la vida de Cristo, la vida que Dios ha mandado. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. El cristiano está en guerra contra el pecado. No abraza un pedacito de pecado y abraza a Dios. No, o sos de Dios o sos del diablo. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Bueno, ¿por qué ellos viven así? Porque no conocen a Dios, no perciben las cosas de Dios. Porque para él son locura y no la pueden entender. ¿Por qué no la pueden entender? Porque se han de discernir espiritualmente. Están muertos espiritualmente. Por eso no las entienden, ¿verdad? Por eso el religioso va a hacer lo que le gusta a él y no se somete a la palabra. Va a hacer lo que le sirve a él. Bueno, yo voy a hacer esta partecita de la Biblia porque esto me sirve, esto lo puedo hacer, esto no. Esto no lo voy a hacer, Señor, porque vos me tenés que entender. Yo me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto. Bueno, Dios te dice en los cielos, eres un esclavo del pecado, porque no me has conocido. Si me has conocido, eres libre del pecado, del poder del pecado. Antes nosotros estábamos en el mundo, viviendo en el mundo, y no podíamos despegarnos del pecado. ¿Por qué? Porque era mi amo, él el que me mandaba. Viene Cristo, me agarra de la mano y me saca de ahí, y me trae al Padre, ¿verdad? Me dice, bueno, ahora sí, tú vas a estar limpio, y me vas a servir a mí y a mi Padre. Y aquí vas a quedar, ¿verdad? Muchas veces podemos caer, sí, nos levantamos y volvemos otra vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo me sacó de ahí. No puedo decir que Cristo me sacó del mundo y vuelvo a revolcarme en el pecado y a gozar en el pecado. Bueno, quiere decir que soy un esclavo del pecado. Ahora vamos a ver a personas que piensan que son libres.
una falsa libertad. Las personas que piensan que son libres. El segundo punto. Juan capítulo 8, versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Bueno, esto era lo que pensaban estos creyentes, ¿verdad? Entre comillas. Estos creyentes, estos judíos. Bueno, ¿por qué se guiaban? Porque eran linaje de Abraham, ¿verdad? Pero toda la vida estuvieron sometidos, la mayoría del pueblo de Israel estuvo sometido, del tiempo, de la historia del pueblo de Israel sometido a la esclavitud. Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia, Siria y ahora Roma. Casi toda la historia de Israel, toda la historia de Israel estuvo sometida de esclavos. ¿Por qué? Porque desobedecía a Dios y Dios mandaba a un pueblo pagano para que lo tuvieran bajo rigor, para que el ser humano cuando está bajo rigor, bajo persecución, ahí se acuerda de Dios. Mientras va todo bien, estaba todo bien. Vio a Jeremías, le decía, ¿se acuerdan? Arrepiéntese que está todo mal, yo voy a traer un juicio. Pero Jeremías, ¿qué sabe vos? Vea toda la abundancia que hay, la prosperidad que tenemos Israel. Mira, no, está todo bien. Agarren al profeta y entiérrenlo ahí, métanlo entre una aljibe ahí, bueno, no moleste más. O mátenlo, agarren una pedrada y mátenlo. Y allá el pobre Jeremías lo tiraba entre un pozo ahí, y Jeremías lloraba y lloraba, intercedía por el pueblo, hasta que vino Nabucodonosor y arrasó Jerusalén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón del hombre. No mira lo que el hombre mira. El hombre mira la prosperidad, ¿verdad? La plata en el bolsillo. Qué bueno tener todos los materiales. Ah, soy próspero, Dios está conmigo. Eso decía Israel. Pero su corazón estaba lejos de Dios, ¿verdad? Su corazón estaba lejos de Dios. Y ellos pensaban, bueno, nosotros somos de Abraham. Somos descendientes de Abraham, ya somos salvos, ¿verdad? Bueno, lo mismo cuando vamos a hablar a una persona del Evangelio. ¿Cómo me venía a hablar del Evangelio? Vos no sabés las cosas que yo hice en el Evangelio. Yo soy evangelista, vos vaya ahí, pero permaneces en la palabra. Bueno, la Biblia dice que si permaneces todos los días en la palabra, eres verdaderamente libre. Acá esta gente se justificaba que no era esclava de nadie, y Dios le estaba diciendo que eran esclavos del pecado, ¿verdad? Bueno, por eso como creyentes debemos estar examinándonos a nosotros mismos. ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Enfocada en qué? ¿En aprender la Escritura o enfocada en aprender cosas del mundo para ser más prósperos? ¿O para ser más famosos? ¿Qué es lo que queremos en nuestro diario vivir? ¿Queremos que nuestro prójimo conozca a Cristo? ¿Le enseñamos la Escritura? ¿O queremos que nos conozcan a nosotros? ¿Vos no sabés lo que soy yo? ¡Ah! ¿Y Cristo? Entonces no eres verdaderamente un discípulo de Cristo. Juan 8:34. Jesús le respondió, le estaba respondiendo a esta gente, como dije hoy, entre comillas, creyente: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El Señor los ama y les dice la verdad. ¿Sabe qué? Cuando vas a un lugar y no te dicen la verdad, no te aman. No te aman. El Señor amó a las personas. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Le dio todo lo que ellos querían? No, Él los amó y les dijo la verdad. Ustedes son esclavos del pecado, ¿verdad? No importa la descendencia tuya, no importa si eres hijo de cristiano, si tu mamá es cristiana, tu papá es cristiano, si eres la abuelita era cristiana. Tú, si Cristo no te libertó, eres esclavo del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 17 al 18. Romanos 6, 17 al 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, Pablo dice a la iglesia, a los cristianos, erais. ¿Qué quiere decir? Pasado. No es que permanecen esclavos del pasado, del pecado. Está diciendo, eran esclavos del pecado. Así que si éramos, no quiere decir que ahora tengamos que estar en esclavitud, porque si somos libres, ¿se entiende? Y habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Bueno, antes éramos esclavos del pecado. ¿Cómo sabemos ahora que no somos esclavos del pecado? Porque ahora obedecemos la doctrina que Dios nos entregó, su palabra. Y versículo 18, y libertados del pecado, otra vez, libertados del pecado. Bueno, no puede haber un pecado que nos tenga atado, es lo que quiere decir Pablo. No hay pecado que lo tenga atado el cristiano, porque el cristiano es libre, no de la presencia del pecado, sino del poder del pecado. ¿Por qué soy libre del poder del pecado? Porque Cristo venció el pecado en la cruz. Somos libres, hermano. Y al ser libre, el pecado no se enseñorea más de nosotros.
¿Por qué? Porque somos de Dios. No pertenecemos más al pecado, a este mundo. Entonces los siervos de la justicia, o sea, los siervos de Dios practican la palabra. Los esclavos del pecado obedecen a su amo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Los creyentes fuimos libertados y Dios nos regaló esa libertad por medio de Cristo. Pagó el precio. Bueno, no es que nos regaló la libertad, ya Dios tan bueno, nos regaló la libertad. Sí nos regaló la libertad, pero alguien tuvo que pagar esa libertad. ¿Yo la pagué? No, Jesús la pagó allí en la cruz, sufriendo toda la ira del Padre. El Padre matando a su Hijo allí en la cruz para que un día poderme salvar a mí. Bueno, no fue gratis, ¿verdad? Le costó a Dios. Y por eso ahora los que son salvos reconocen lo que hizo Dios por mí. Y ahora vivo, ¿por qué? Para Él.